Entonces, como les decía, ayer tuvieron el primer práctico, que les pedí por favor que leyeran un poquito para que puedan entender esas actividades, ¿sí? Hoy vamos a reforzar entonces los conceptos teóricos de esta unidad, que es muy importante, ¿sí? Es una de las centrales, pero que si ustedes han estudiado bien la unidad 4, la anterior, van a encontrar muchas similitudes porque aquel procedimiento de pruebas de hipótesis que ya estudiamos se extiende ahora a los casos que vamos a ver en esta unidad 5, es decir, son pruebas de hipótesis donde el principal cambio va a ser que en lugar de testear un parámetro versus un valor particular, como lo veníamos haciendo hasta ahora, para mu, para sigma, para la proporción poblacional, ahora vamos a realizar pruebas de hipótesis, pero con el objetivo de comparar dos parámetros. Es decir, que subyace la idea de que estamos trabajando con dos poblaciones, ¿sí? Dos grupos. Ya vamos a ver, hay casos que esas poblaciones son independientes, otros casos en los que no, pero básicamente es esa idea. Ahora ya no voy a contrastar un parámetro versus un valor numérico, sino que voy a comparar dos parámetros entre sí. ¿Bien? Entonces, se van a presentar distintos casos. Como ven acá, tenemos, que son los casos que vamos a estudiar en esta materia, ¿no? Es decir, hay otras situaciones, pero básicamente lo que ustedes van a estudiar, lo que les vamos a pedir es pruebas de hipótesis para diferencia de medias poblacionales. Es decir, vamos a estar comparando dos medias, mu sub 1 versus mu sub 2. ¿Bien? Y dentro de esas pruebas vamos a ver dos casos que se van a distinguir según cómo sean las poblaciones. Vamos a ver casos para poblaciones independientes y casos en donde las poblaciones de alguna manera están relacionadas. ¿Bien? Luego estudiaremos casos de también comparación de medias, pero cuando tengamos más de dos poblaciones, ¿sí? Que está al final de la unidad, vamos a plantear una prueba de hipótesis para comparar dos varianzas poblacionales y por último, pruebas de hipótesis para comparar dos proporciones poblacionales. ¿Bien? Lo importante que ustedes tienen que saber es que por ahí nos vamos a marear un poco con las fórmulas, en esta parte teórica sobre todo, pero vuelvan siempre al procedimiento general que ustedes ya estudiaron, ¿sí? De pruebas de hipótesis, paso 1, 2, 3, hasta el 5. Se repiten exactamente esa misma lógica, esa receta de cocina que yo les decía, es la misma. Se complejiza un poquito porque ahora estamos trabajando con dos parámetros y van a ver que las expresiones que vamos a plantear ahora son más complicadas, pero traten de no marearse con eso y siempre pensar en ese procedimiento general que ya estudiamos. ¿Bien? Entonces, comencemos planteando en primer lugar una prueba de hipótesis para comparar dos varianzas poblacionales. En esto me desvío un poquito con respecto al material teórico porque esta aparece más adelante, pero creo que para ustedes va a ser más ordenado verla primero y ya vamos a entender por qué. ¿Sí? Entonces, en esta prueba de hipótesis para comparar dos varianzas también se llama prueba de igualdad de varianzas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el objetivo que busca esta prueba de hipótesis es saber si las varianzas de dos poblaciones son iguales entre sí o no. ¿Sí? Es decir, si las dos poblaciones tienen la misma dispersión, la misma variabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar recordando algunos conceptos que también vimos en la primera unidad, que tienen que ver con estos estadísticos que están viendo acá. Voy a buscar acá un lapicito. ¿Sí? Y vamos a suponer lo siguiente. Estamos comparando dos poblaciones, ¿bien? Entonces, de cada una de estas poblaciones observamos la misma variable, ¿sí? Que la vamos a llamar X. X va a ser la variable de interés, y como tengo dos poblaciones, tendré una variable X sub 1 y una variable X sub 2, ¿sí? Para esta prueba vamos a partir del supuesto de que esta variable, es decir, que esta variable se obtiene de una población con distribución normal, es decir que tanto X sub 1 como X sub 2 se van a distribuir o se van a ajustar a una distribución normal, ¿sí? La forma que tienen el comportamiento de estas variables en cada una de sus poblaciones es normal. Con media, en el caso de X sub 1, mu sub 1, y varianza sigma cuadrado sub 1. Mientras que la otra variable que sale de otra población distinta
también va a tener distribución normal, ahora con media mu sub 2 y sigma cuadrado sub 2 como varianza. ¿Bien? Además, el otro supuesto muy importante para esta prueba es que estas poblaciones son independientes entre sí. ¿Sí? Además, vamos a decir que estamos trabajando con x sub 1, x sub 1 es independiente de x sub 2. ¿Bien? Estamos hasta acá entonces, dos supuestos. Ambas poblaciones con distribución normal y las poblaciones son independientes, es decir, que si yo extraigo dos muestras de cada una de estas poblaciones, esas muestras van a ser independientes entre sí. ¿Bien? Dicho esto, vamos a retomar estos dos estadísticos que ustedes ven ahí, que los vimos en el capítulo 1, cuando recién empezamos. ¿Se acuerdan que dijimos que todo esto que parecía todo suelto, vamos a empezar a utilizarlo en las distintas pruebas de hipótesis que vamos a ir planteando? Entonces, fíjense que a partir de estas dos poblaciones, yo planteo esos dos estadísticos que ven allí. Yo lo voy a repetir acá, que son N1 menos 1 por la varianza muestral de la población 1, ¿sí? La de arriba, sobre la varianza poblacional de esa población, o sea, sobre sigma cuadrado sub 1. Ese estadístico ya lo habíamos estudiado antes y habíamos dicho que tenía distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. ¿Qué n? Y el n sub 1, acá se agrega ese subíndice, porque estoy hablando de la muestra que voy a obtener de la población 1, ¿sí? Que va a tener un tamaño n sub 1. Por otra parte, vamos a decir que n sub 1 menos, perdón, n sub 2, en este caso ahora pasamos a la población 2, vamos a trabajar con otra muestra de la población 2, cuyo tamaño lo vamos a denotar como n sub 2, menos 1, por la varianza muestral ahora de este segundo grupo, o sea, s cuadrado sub 2, sobre la varianza poblacional del grupo 2. Por supuesto que este estadístico también tendrá distribución chi cuadrado con n sub 2 menos 1 grado de libertad. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Capítulo 1, por allá. Entonces, estas son dos variables aleatorias, dos estadísticos, dos variables aleatorias. ¿Por qué? Porque el valor que asume toda esta estructura que estoy indicando acá, o esta, va a depender de los valores que salgan en la muestra, de los elementos que yo selecciono en la muestra. Entonces, ante distintas muestras, eso va a ir cambiando y en ese sentido es que también es una variable aleatoria, cada uno de estos estadísticos, ¿no? Con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si planteamos un cociente, ¿sí? Utilizando estos dos estadísticos de la siguiente manera? O sea, esto que he planteado acá me va a servir de base para luego, planteando un cociente utilizando estas expresiones, para elegir el estadístico de prueba para esta prueba de hipótesis para la igualdad de varianzas. ¿Bien? O sea, lo que quiero acá es recordarles estos conceptos que vimos en el capítulo 1, porque ahora nos van a servir para desarrollar esta prueba de hipótesis de igualdad de varianzas. ¿Bien? Entonces, dicho esto, pasemos a cada uno de los ítems estos que habíamos nombrado de nuestro procedimiento para pruebas de hipótesis. Dijimos, acá una racita, en primer lugar, ¿qué decíamos? ¿Cuál es el parámetro a testear? El tita, en este caso. Tita. Ok, ¿qué será tita? Fíjense allá, ahí les planteo un ejemplo. Estoy comparando, ahora tita, ese parámetro, aquello que quiero testear, ya no es un parámetro solo, sino que, en este caso, son dos parámetros que los quiero comparar entre sí. Entonces, hay dos formas diferentes de plantear las hipótesis para este cociente de varianzas, ¿sí? Una es decir, bueno, lo que yo quiero testear a nivel poblacional es plantear que la varianza del grupo 1, o sea, sigma cuadrado 1, sea igual a la varianza de sigma cuadrado 2. Igualdad de varianzas. Digo que sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2. Mientras, ¿esto qué va a ser? H sub 0.
¿sí? Voy a poner un punto y coma. La hipótesis nula va a estar dada por, entonces, la igualdad de estos dos parámetros. Versus, ¿sí?, la hipótesis alternativa de que sigma cuadrado 1 en realidad es distinta de sigma cuadrado 2. ¿Bien? Otra forma de plantear la misma prueba de hipótesis, es decir, las mismas hipótesis estadísticas, acá lo voy a remarcar así. Otra alternativa es plantear como hipótesis nula que el cociente entre sigma cuadrado 1 dividido sigma cuadrado 2 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si ambas son iguales, su cociente será igual a 1. Versus la hipótesis nula de que sigma cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 2 será distinto ese cociente al valor 1. ¿Bien? Lo importante acá es que cualquiera de las dos son válidas, pero lo importante es ser consistentes, coherentes, digamos, que si utilizo esta expresión, en ambos casos planteo igualdad y desigualdad, y acá en ambos casos planteo la igualdad o la desigualdad respecto de 1. ¿Bien? No puedo cruzar esta con esta, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué tipo de prueba de hipótesis estamos planteando en este caso? ¿Lateral, unilateral, bilateral? Es bilateral. Claramente acá estoy planteando, miro la hipótesis alternativa, como acá dice distinta, quiere decir que esta va a ser una prueba de hipótesis bilateral con regiones de rechazo en ambas colas de la distribución del estadístico que corresponda. Ahora vamos a ver cuál es. ¿Bien? Entonces, ya identificamos qué queremos testear, que en este caso tita vendría a ser entonces el cociente de las varianzas, ¿sí? Acá puedo decir que este tita viene a ser sigma cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 2, lo puedo pensar así, ¿bien? Como para pensar en un parámetro. Y luego, ¿qué decíamos en el paso 2? ¿Qué les parece? De cualquier prueba de hipótesis. Teníamos tita y después que venía tita sombrero. ¿Cuál va a ser el estimador, ¿sí?, de este cociente? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa? Chi es el estadístico y es la distribución de probabilidad. Va a ser la distribución F, vamos a ver, pero yo pregunto por tita sombrero, no el estadístico o criterio de test. La varianza, exactamente. Entonces, tita sombrero, entonces, si yo digo que tita es S cuadrado 1 sobre S cuadrado, perdón, sigma cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 2, entonces tita sombrero será S cuadrado sub 1 sobre S cuadrado sub 2. Es decir, las respectivas varianzas muestrales corregidas de cada una de las muestras. ¿Bien? Donde, si quieren, acá, si quieren hacerlo más desarrollado, donde S cuadrado sub 1, ustedes ya saben qué es esto. ¿Cómo se obtiene? Estadística 1. Cociente entre la suma de los x sub i menos x media, S desvío al cuadrado, sobre N1 ahora, porque estoy trabajando con la muestra 1, menos 1. Y S cuadrado sub 2, es decir, la varianza muestral del segundo grupo, será la suma de los x sub i, acá le vamos a agregar un par de subíndices más, al cuadrado, ahora sobre N2 menos 1. ¿Bien? Si quieren ser incluso más, acá sería x media 2, y acá tendremos x media 1, y acá x sub 1i y x sub 2i. Si quieren hacerlo. Lo importante es que acá tomemos conciencia de que son dos muestras distintas, ¿sí? Dos grupos diferentes y además estas son independientes. ¿Estamos? Listo. Paso 1, paso 2. ¿Qué sigue? Chicos de la MIT, si sigo escribiendo acá a la derecha, ¿me ven? No, ¿no? Donde tengo acá la mano, ¿se ve? ¿Están? Profe, se ve, pero como muy de lejos. O sea, está un poco lejos de la Entonces, cámara. bueno, voy a borrar esta parte. Ya copiaron todos acá. Borro esto y voy a tratar de escribir más grande. Y creo que hay una luz por acá para prender. A ver. Vamos a ver si ahí se ve un poquito mejor.
Bueno, entonces, paso 1. No anda la luz. No, está rota la luz. Bueno. Paso 1, entonces, tita. Paso 2, tita sombrero. Paso 3. Definíamos el nivel de significación, más o menos a esta instancia, con qué nivel de significación vamos a hacer la prueba, es decir, paso 3 voy a elegir el alfa, ¿sí? Nivel de significación con el que voy a trabajar. Nivel de significación. Y ahora sí el estadístico. ¿Qué les parece? Entonces, en este paso me tengo que acordar de chequear de que se cumplan los supuestos que enuncié al principio. Es decir, para poder usar este estadístico, ambas poblaciones tienen que tener distribución normal y las muestras deben ser independientes. Si eso se cumple, entonces el estadístico que voy a utilizar será una F, le voy a poner F grande, podría ser una W también ahí, cualquier letra, es decir, una estructura que va a estar dada por, en principio, este cociente que no está ahí en la diapositiva, así que presten atención acá. ¿Sí? Va a ser este cociente, una F, donde en el numerador, ¿sí? En el numerador, ¿qué vamos a tener? Eso ya, allá ya está simplificado. Voy a volver acá un poquito para que veamos esto. Sus grados de libertad. Entonces, en el numerador voy a colocar toda la información correspondiente a la muestra 1. ¿Sí? Entonces voy a tener ese chi cuadrado 1 que tengo ahí en la filmina que están viendo, ¿sí? Dividido sus grados de libertad. Entonces, en el numerador, voy a escribir acá un poquito más grande para los de la MIT. Así. En el numerador, acá bien grande, ¿qué voy a poner? N sub 1 menos 1 por la varianza muestral sub 1, o sea, S cuadrado sub 1, sobre sigma cuadrado. Hasta ahí tengo, ¿sí? El estadístico chi cuadrado, ¿no? Sobre, acá hago, si quieren, una barrita así inclinada para que no se confundan, esto es el numerador del numerador del F, sobre los grados de libertad, es decir, sobre N1 menos 1. ¿Ven que acá tengo una chi cuadrado dividido en los grados de libertad de esa chi cuadrado? ¿Sí? Y en el denominador de la F, abajo, voy a tener la chi cuadrado 2, es decir, N2 menos 1 por S cuadrado 2, o sea, la varianza del grupo 2, sobre sigma cuadrado 2, acá me faltó poner el 1 acá arriba, que es la varianza del grupo 1, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, sobre N2 menos 1, N sub 2 menos 1, ¿bien? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, se movió la cámara y no se ve nada acá. A ver, vamos a tratar de mejorarla de acá. Lo que sí veo que está abierto, a ver, vamos a cerrar esto. Un segundito, voy a tratar de arreglarlo desde el aparatito este. Ahí se ve, profe. ¿No toco nada? Esperen que tengo que volver a la presentación acá. Acá. ¿Ahí me ve? ¿Se ve o no? Sí, profe. Ahí va. Bien. Entonces, por las dudas voy como tratando de escribir lo que está escrito en el pizarrón. Tengo en el numerador de esta F, dijimos, la variable chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Toda la información correspondiente a la muestra 1, o a la población 1. Y en el denominador de la F, la chi cuadrado 2, ¿sí? Sobre los grados de libertad, es decir, n sub 2 menos 1. Fíjense que tenemos entonces un cociente de 2 chi cuadrados, dos variables chi cuadrado, divididas cada una de ellas por sus respectivos grados de libertad. Y ustedes ya saben que esto tiene, ¿qué distribución de probabilidad? F de Snedeker, muy bien, o sea, esto tendrá una distribución
F de Snedeker, ¿con cuántos grados de libertad? No, acá me dicen la suma de los dos n menos 2. No, acuérdate que claro, una F tiene grados de libertad en el numerador y en el denominador. ¿Se acuerdan que era n y m? Bueno, ahora, en el numerador tenemos n sub 1 menos 1 grado de libertad. O sea, n sub 1 menos 1 son los grados de libertad de esta F en el numerador. Punto y coma, y en el denominador tendremos n sub 2 menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué ahí en la diapositiva que les mostré recién no me parece esto tan complicado? Vean cuál es el estadístico que les proponemos allá para la prueba de hipótesis de la igualdad de varianza. ¿Lo ven? Acá se los marco a los que están en la MIT. En realidad, este es el que vamos a terminar usando. ¿Por qué? Porque si acá ustedes observan, esto se simplifica con esto, es decir, los grados de libertad que habíamos dividido acá se simplifican con el n sub 1 menos 1 que está en el numerador. Y luego abajo, n sub 2 menos 1 se simplifica con este n sub 2 menos 1. Y finalmente, el estadístico, o el criterio de test que voy a usar para esta prueba de hipótesis, va a estar dado por, entonces, una f dada por s cuadrado sub 1 sobre sigma cuadrado sub 1, bien, eso en el numerador, y en el denominador de esta f, s cuadrado sub 2 sobre sigma cuadrado sub 2. Y esto tiene distribución f de Snedeker con n1 menos 1 grados de libertad en el numerador y n sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador. ¿Por qué les hice todo este desarrollo? Porque me interesa que sepan por qué elegimos este estadístico, por qué este estadístico tiene distribución f de Snedeker y de dónde salen estos grados de libertad. Porque si yo miro solo esta estructura me pierdo, ¿sí? O sea, no deja de ser esto un cociente de 2chi cuadrados divididos por sus respectivos grados de libertad. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Algo muy importante. Tienen que ser ordenados y prolijos en identificar en un problema. No me van a decir la muestra 1 y la muestra 2. Me van a decir los obreros de la sucursal 1 con los obreros de la sucursal 2, ¿sí? Los estudiantes de la Universidad de Rosario con los estudiantes de la Universidad de Córdoba, lo que esté comparando, y ustedes van a decidir qué ponen como 1 y a qué grupo le asignan el número 2. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y una vez que identifican qué va a ser 1 y qué va a ser 2, cuando coloquen acá los datos de las varianzas y de las varianzas muestrales y demás, también sean ordenados. ¿Por qué? Porque los grados de libertad acá pueden cambiar si yo planteo esto al revés. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sean muy prolijos en el paso a paso en esta prueba para no equivocarse en eso. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que bajo hipótesis nula cierta, ¿qué habíamos planteado acá como hipótesis nula recién? O lo tienen allá arriba, miren. Que las dos varianzas son iguales, ¿sí? Y entonces su cociente va a ser igual a 1. Si ustedes trabajan acá algebraicamente en esta expresión, para verlo con más claridad aún, fíjense, yo podría simplificarlas, o también decir, bueno, son iguales, entonces como ambas están dividiendo, ¿sí? Ambas están en los denominadores de cada una de estas dos partes, simplifico. ¿Bien? ¿Se entiende? O también podría trabajar acá algebraicamente y decir, bueno, tengo en el numerador s cuadrado sub 1 por sigma cuadrado sub 2 sobre s cuadrado 2 por sigma cuadrado 1. Me queda ahí en ese caso en el denominador. ¿Ven? Es lo mismo, ¿no? Como para que lo vean. Y por lo tanto, este cociente es igual a 1 y directamente el estadístico de prueba queda como el cociente entre las dos varianzas muestrales. Esto bajo hipótesis nula cierta. Y entonces tiene distribución F, obviamente los mismos grados de libertad que mencionábamos recién. ¿Estamos hasta acá?
¿Sí? Entonces, una vez que hemos identificado el estadístico y ya definido el nivel de significación para la prueba, puedo determinar regiones de rechazo y no rechazo para esta prueba de hipótesis. ¿Sí? Borro acá arriba, chicos, para que se siga viendo ahí. Entonces, si esta es una distribución F, la forma típica que tiene una distribución F de Snedeker, ustedes saben que es siempre positiva, según los grados de libertad, será más o menos asimétrica, pero es asimétrica derecha en general, ¿bien? Y como hemos planteado una prueba bilateral, en este ejemplo, tendremos dos regiones de rechazo, la primera dada por un F crítico sub 1, lo voy a llamar, ¿sí? ¿Y cuánta probabilidad va a acumular ese valor? 1 menos alfa sobre 2 o alfa sobre 2. Alfa sobre 2 sería la probabilidad que estoy marcando acá a la izquierda, ¿bien? Y el F crítico sub 2, ese sí, acumula 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad y determina la región de rechazo que va a estar a la derecha. De manera que en el centro me está quedando 1 menos alfa de probabilidad, ¿bien? Y automáticamente entonces quedan definidas las región de no rechazo o zona de no rechazo, creo que está como zona de no rechazo en el centro, y en ambas colas tendremos la zona de rechazo, las zonas, en este caso son dos, de rechazo de la hipótesis nula, ¿bien? Sumadas ambas superficies serán igual a alfa de probabilidad. ¿Estamos hasta acá? Y entonces, dicho esto, fíjense que vamos a definir en el cuarto paso las regiones de rechazo y no rechazo de nuestra hipótesis nula. ¿Bien? ¿Qué vamos a decir? Que si F observado, voy a poner acá en el medio, que si F observado es mayor o igual que F crítico sub 1 y menor o igual que F crítico sub 2, ¿qué va a suceder en ese caso? No rechazo la hipótesis nula y por lo tanto estoy en esta zona central de no rechazo. ¿Bien? Entonces, si pasa esto, no rechazo H0. Mientras que, si el F que observemos a partir de la muestra resulta menor que el F crítico sub 1, es decir, cae en la zona de rechazo de la izquierda, o el F observado resulta mayor que F crítico sub 2, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Rechazo H0. ¿Bien? Con alfa de significación. ¿Estamos? Y es lo que está planteado ahí arriba en la diapositiva. ¿Bien? Dicho esto, como en este caso les decía, estamos trabajando ahora con dos poblaciones y estamos comparando dos parámetros, en este caso las varianzas poblacionales, también vamos a poder realizar estimaciones por intervalos de, por ejemplo, en este caso, el cociente de varianzas, ¿sí? Esa estimación por intervalo tiene mucho más sentido y es útil, sobre todo cuando rechazamos una hipótesis nula de este tipo, ¿sí? Es decir, rechazar una hipótesis nula en este caso sería decir que las varianzas poblacionales no son iguales con un nivel de significación del alfa por ciento. ¿Sí? Ok, no son iguales. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Sí? ¿O cuál es ese cociente que estoy tratando se puede estimar de alguna manera ese cociente? Y ahí de nuevo, no vamos a hacer ahora el desarrollo teórico de todo el procedimiento para estimación por intervalos, pero sí les voy a dejar planteado cómo se obtiene ese intervalo de confianza. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Voy a borrar. ¿Cómo venimos allá los que están afuera? ¿Siguen ahí? Bien, profe. ¿Me ven después? Ahí va. Bien. Entonces,
Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor acá. Ahí va. La lógica esta de, ¿se acuerdan cuando hacíamos estimaciones por intervalos, que llegábamos hasta la etapa del intervalo aleatorio de probabilidad, que tenía una probabilidad igual a 1 menos alfa, que era el nivel de confianza de una estimación? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es lo mismo, y es lo que está planteado ahí. La probabilidad, entonces, ahora, de que, y fíjense en el centro que está ahí planteado, el estadístico, ¿sí? El H, la función H de tita y tita sombrero, bueno, fíjense que ahí aparecen tita sombrero, que sería el cociente de las varianzas muestrales, y también aparece el cociente de las varianzas poblacionales, que vendría a ser tita, el parámetro a estimar, ¿bien? Luego vamos a despejar ese parámetro, ese cociente de varianzas poblacionales, para obtener los límites de confianza de esta estimación, ¿bien? Entonces, lo que se plantea ahí es que en ambos extremos de este intervalo de probabilidad que estoy calculando van a estar, ¿qué cosa? El estadístico, el K, que en este caso es una F de Snedeker, ¿bien? Entonces tendré F asterisco 1, es decir, el valor de la F que está a la izquierda de la distribución, el más chiquito. En el centro queda planteado el cociente entre S cuadrado 1 sobre S cuadrado 2 por... Y fíjense que ahí al despejar, ¿se acuerdan que lo hice recién? Queda la varianza 2 arriba y la varianza 1 abajo, ¿no? Es decir, sigma cuadrado sub 2 sobre sigma cuadrado sub 1. Lo hice recién cuando trabajé despejando esos cocientes, ¿no? Y todo este estadístico menor o igual que F crítico sub 2. Y esta probabilidad será igual a 1 menos alfa el nivel de confianza de la estimación. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, la probabilidad de que todo este estadístico quede entre los dos valores de F crítico tiene una probabilidad igual a 1 menos alfa. Luego, para poder buscar los límites de confianza, ¿sí? Voy a despejar justamente aquello que quiero estimar, en este caso el cociente de las varianzas. Sí, pregunta. No es solamente, nada te impide, me preguntan acá si solamente hacemos esto cuando rechazamos una hipótesis. Yo recién dije, en realidad lo puedes hacer siempre, solo que cuando hagas un intervalo de confianza para el cociente de estas varianzas y no hayas rechazado la hipótesis bilateral, si haces la hipótesis bilateral, eso significa que en ese intervalo vas a tener contenido el 1 como posible valor de ese cociente. Y por lo tanto, pues se va a corresponder con el no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Y no significa que no lo puedas hacer, solo que no tiene tanto sentido porque ahí decís, bueno, son iguales. En cambio, tiene más utilidad hacer estas estimaciones cuando rechazamos la hipótesis nula, porque el rechazo te dice, no, son distintas. Ah, bueno, ¿y cuán distintas son? Entonces ahí le podés seguir avanzando en tu investigación, en el análisis, aportando además la información acerca de cuál es ese cociente de varianzas. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Y medio que se los voy a dejar de tarea porque quiero avanzar un poquito más, total ahí lo tienen todo desarrollado. Sí me interesa que presten atención a esto. Estamos definiendo dos valores de f, ¿sí? En una distribución f de Snedeker, que lo vuelvo a dibujar acá, ¿sí? Donde acá voy a tener f asterisco 1 a la izquierda y f asterisco 2 a la derecha, de manera que en el centro está quedando el nivel de confianza de la estimación. Bien, el 1 menos alfa. ¿Estamos hasta acá? Bien, ¿y qué son estos valores de f asterisco 1 y 2? Serían f asterisco sub 1 es una f de Snedeker, una variable f de Snedeker, con ¿cuántos grados de libertad? ¿Qué les parece? Si lo que yo estoy tratando de estimar, no se confundan con esto que está acá, ¿no? Porque esto se dio vuelta a partir de ese despeje y simplificación que hicimos, ¿no? Y esta es la que tenía error, por eso me detuve un poquito más. ¿Cuántos grados de libertad?
partimos de que hacíamos la población 1 sobre la población 2. Entonces, numerador, población 1, denominador, población 2. Entonces, los grados de libertad siguen siendo 1 y 2. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una F con n sub 1 menos 1 grados de libertad en el numerador, n sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador, y como es la más chiquita, la F de la izquierda, es la que va a acumular alfa sobre 2 de probabilidad. ¿Bien? Y la F asterisco 2, la que está acá a la derecha, será entonces una F de Snedeker con los mismos grados de libertad, porque la distribución, el dibujito es el mismo, o sea, n sub 1 menos 1 grado de libertad en el numerador, n sub 2 menos 1 grado de libertad en el denominador, y ahora ¿cuánta probabilidad? 1 menos alfa dividido 2. Bien, esa es la probabilidad que acumula la F crítica de la izquierda. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, es lo que están viendo ahí en pantalla. Ahora, fíjense ahí lo que marqué. Al despejar, fíjense ahí en eso, la primera parte sigo teniendo el F1 a la izquierda y el F2 a la derecha. Lo que está dividiendo, o sea, la varianza muestral 2, que estaba en el numerador, la paso multiplicando hacia ambos miembros de las desigualdades. Por eso queda S cuadrado 2 sobre S cuadrado 1. ¿Bien? Y lo que multiplica pasa dividiendo. Ahí estamos, en ambos lados. Pero, fíjense que yo arranqué planteando que hacía el cociente de las varianzas la 1 sobre la 2. Entonces no me puedo quedar ahí, porque si se fijan en el medio, me quedó la varianza 2 sobre la varianza de la población 1. Y es justamente al revés lo que yo he planteado. Entonces, hago el recíproco en todos los miembros de estas desigualdades, cambio los sentidos, y entonces ahí es donde vuelvo a reordenar, y entonces fíjense que en el límite de confianza inferior nos queda 1 sobre la F cuadrada más grande, ¿sí? La F crítica 2, la mayor, por el cociente de las varianzas muestrales, la 1 sobre la 2, y el límite superior de confianza será 1 sobre la F más chiquita, ¿sí? Que la tuve que mandar al otro miembro para reacomodar la expresión, y por el cociente de las varianzas muestrales. Fin. ¿Estamos? La única forma de por ahí terminar de internalizar esto, que puede ir a un examen final, ¿sí? Es escribiéndolo. Una vez que lo escriban y ya lo terminan de entender de por qué me quedan los límites de confianza expresados de esa manera. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Alguna duda por acá? Los de la MIT, ¿seguimos? Dice, un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba desea comparar el consumo de alimentos en 2 barrios de la ciudad. Para efectuar el estudio se seleccionaron muestras aleatorias independientes. Primer supuesto que habíamos mencionado. En 24 hogares, una en cada barrio, y les realizaron una entrevista para conocer el gasto semanal en alimentos, en dólares. Los datos y algunos resultados procesados con Infostat se muestran a continuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ofrecen ahí como información? Medidas de resumen, barrio 1, barrio 2, la variable ven que es la misma, vendría a ser el X1, X2 que yo les planteé acá al principio. Ambos tamaños de muestra son iguales. ¿Sí o sí tienen que ser iguales? No. De hecho, hemos distinguido a nivel teórico la diferencia entre el tamaño de la muestra 1 y la muestra 2. O sea, no requiere que las muestras sean iguales. En este caso sí lo son. Nos dan el dato de las medias muestrales en cada caso y también el dato de la varianza corregida, o sea, las varianzas muestrales corregidas. ¿Bien? Esos son los valores de S cuadrado 1 y S cuadrado 2 que nos proporcionan ahí como información.
Y luego, fíjense que aparece acá una salida que dice prueba F para igualdad de varianzas. Y noten ahí, bueno, no sé si se llega a ver acá en la pizarra, pero noten que a la hora de leer una salida de Infostat o de lo que sea, hay software que directamente lo que vos le pones como primer dato y segundo, te lo ordena así, grupo 1, grupo 2, ¿sí? Y abajo vuelve a poner 1 y 2. ¿Sí? Pero ahí ustedes lo podrían haber acomodado al revés, es decir, bueno, considérame como grupo 1 el que dice 2, ¿se entiende? O A y B. Lo importante es que ustedes lean bien la salida, entiendan cuál es el grupo que están comparando en el numerador y en el denominador para no confundirse en las conclusiones, ¿ok? Bien. Luego, fíjense, muestra n entre paréntesis 1, n entre paréntesis 2, tamaños de cada uno de los respectivos grupos. Varianza 1, varianza 2 son las muestrales, aunque no lo diga ahí, son las muestrales. Y ahí aparece un F. ¿Qué será ese F que aparece ahí? F mayúscula. ¿Qué les parece? Acá mi amigo se me está... ¿Qué te parece? ¿Ves el F ahí que dice 0.395? ¿Qué te parece que es? ¿Observado o crítico? Observado. Es el que después vas a aplicar en esta regla de decisión que escribimos acá hace un ratito, ¿sí? Que habíamos puesto. Si el F observado cae entre los dos valores críticos, entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Si cae fuera de ese intervalo central que habíamos definido, entonces rechazo la hipótesis nula. Tendré que entonces buscar, ¿sí?, los valores críticos con la calculadora de probabilidades, eso lo van a hacer en el práctico, y decidir. Con ese F observado ya podría tomar una decisión. También el software me da, muchos de los software me dan el p-valor, ¿se acuerdan? Que lo comparamos con el alfa. Entonces, si para esta prueba supongamos que trabajamos con un alfa del 5%, no lo dice en ningún lado, si alfa es 5%, 0.05, y en este caso, ¿cuánto da el p-valor? 0.03. ¿Qué les parece? ¿Es mayor o menor que el alfa ese p-valor? ¿Es menor? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? Y entonces digo que las varianzas no son iguales, y con un nivel de significación del 5%. ¿Sí? Por lo tanto, la dispersión o la variabilidad del precio de los alimentos en estos dos barrios, la dispersión no es la misma, no es igual. ¿Estamos? Bien. Ahí trabaja con un 1%, ahí abajo no lo había visto. Si fuera el alfa del 1%, ahí no rechazaría la hipótesis nula. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Dudas? Avanzamos entonces. Bien. Ahora comencemos a realizar una prueba de hipótesis para comparar dos medias poblacionales, mu⁻1 y mu⁻2. Vuelvo a partir de los mismos supuestos que he planteado recién, que ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Trabajo con dos variables que provienen de dos poblaciones, x1, x2, ambas normales, muy bien ahí. ¿Y qué más? ¿Qué habíamos dicho? Que son independientes. Entonces, el primer caso que vamos a ver es entonces para dos muestras o dos poblaciones normales e independientes. Luego, vamos a tener que mirar, ¿y conocemos las varianzas poblacionales? ¿Conocemos sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2? ¿Sí o no? Si las conozco, voy a elegir un estadístico para la prueba. Si no las conozco, tendré que buscar otro estadístico. Vamos con el primer caso. Entonces, muestras o poblaciones independientes, ambas normales, ¿sí? Y conozco la varianza poblacional, ¿sí? Por ejemplo, se desea comparar el ingreso familiar promedio de los habitantes de dos ciudades, ¿sí? Córdoba, Rosario, por ejemplo. Podremos calcular el ingreso promedio de Córdoba versus el ingreso promedio de Rosario. Sí. ¿La independencia de las muestras se calcula o se da? Me preguntan acá. Generalmente tiene que ver con el diseño de cómo obtuviste los datos de la muestra. O sea que ya viene dado, pero también vos lo elegís y por el problema que estás analizando.
¿sí? Yo todavía no quería meterme en el distinguir entre dependiente e independiente, pero, por ejemplo, recién les decía, comparemos los ingresos, por ejemplo, de los empleados de comercio de los shoppings, ¿sí? De estas grandes superficies, entre dos ciudades distintas, Rosario y Córdoba. Me voy, puedo buscar, hacer una encuesta, puedo buscar algún registro de conseguir esa información, ¿sí? De estos dos grupos, que entre ellos no tienen nada que ver, claramente son independientes, ¿no? Ahora, si yo me voy a un centro comercial y quiero comparar la cantidad de unidades vendidas de un grupo de vendedores, ¿sí? Y luego les doy una capacitación sobre técnicas de venta y un mes después mido cuánto venden y entonces ahí estoy generando pares de datos, es decir, promedio de ventas en el antes y el después de los mismos vendedores. Es decir, vos que sos el vendedor 1, me fijo cuánto vendías antes de la capacitación y cuánto vendés después. Entonces, fíjate que ahí la unidad de observación es la misma. Y estoy tomando dos datos en dos momentos distintos. En el medio hice algo para ver si había algún cambio. Y entonces comparo el promedio de ventas de los vendedores antes y después. Y ahí es dependiente, porque vos sos el mismo y vos seguís teniendo otras características que hacen que ese par de datos, tus ventas antes, tus ventas después, se llaman pares o muestras apareadas, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque el diseño es dependiente, así, ahí no hay independencia. Otro ejemplo es, por ejemplo, experimentos con animales donde quiero medir el efecto de una droga, ¿sí? Y entonces pruebo dos drogas distintas en los mismos animalitos de prueba que tengo. Entonces, el animalito 1, ¿sí? El conejito 1, el cual le pongo la gota para probar la droga, son dos drogas distintas. Le mido la presión del ojo, ¿sí? Con la droga 1 y la droga 2. Pero el conejo es el mismo y puede haber factores biológicos que hagan que el efecto, o mejor dicho, la reacción a las distintas drogas tienen que ver con el individuo. Entonces ahí no hay independencia entre esas dos observaciones. De nuevo, muestras apareadas. ¿Se entiende un poco? Le agrego otro ejemplo más, así ya nos queda el tema de este ya visto. Por ejemplo, yo podría hacer un estudio en donde observe a lo mejor rendimiento académico de distintos estudiantes a los cuales les doy una técnica de evaluación a uno y otra forma de evaluarlo al otro y quiero ver las notas que se sacan, el promedio de las notas. ¿Bien? Bueno, podrían ser dos poblaciones independientes, tranquilamente, pero si yo de alguna manera separo mi grupo de estadística 1, estadística 2, que todos estudian con el mismo libro, que todos ven los mismos videos, pero los separo según, no sé, la edad, el sexo, pongo dos alumnos que sean parecidos entre sí, y a uno le doy un tipo de prueba y a otro el otro, ¿se entiende? Ahí también, aunque no sea la misma unidad de observación, puedo aparear esos datos. Puedo hacer un diseño que aunque las unidades observadas no sean la misma, haya cierta dependencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para cerrar, depende del diseño. ¿Cómo es tu nombre? Tiago, depende del diseño que vos apliques para obtener esos datos, ¿sí? Y generalmente a nivel, eso en la vida. Ahora, en el parcial y en los ejercicios que les pedimos, siempre está claro el problema, se logra identificar en el enunciado si son muestras dependientes o independientes, ¿sí? Lo vas a tener ahí como dado, y no es algo que vos tengas que probar. No vamos a hacer pruebas para ver la independencia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, queremos comparar el ingreso familiar promedio de los habitantes de dos ciudades, poblaciones independientes, y se selecciona una muestra de hogares de cada ciudad. La muestra 1, la muestra 2, de cada una de estas poblaciones independientes. ¿Bien? Entonces, nuestro parámetro de interés, es decir, nuestro tita para esta prueba de hipótesis que vamos a realizar, primer paso, dijimos tita, está planteado entonces a partir de la comparación de dos promedios poblacionales. Es decir, podemos plantear como hipótesis nula que mu sub 1 es igual a mu sub 2. La media de ingreso familiar de la ciudad 1
es igual al ingreso del promedio, al promedio de ingreso familiar de la población 2. ¿Bien? Y como hipótesis alternativa, y suponiendo una prueba bilateral, podemos decir que mu sub 1 es distinto de mu sub 2. ¿Bien? Que es el ejemplo que está allá más a la izquierda en la presentación, en la filmina. ¿Lo ven? Ahora, si yo, esto es una igualdad, ¿no es cierto? Si yo paso este mu sub 2 restando hacia la izquierda, es decir, planteo que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0, no me queda nada a la derecha, podría ser también una manera alternativa de plantear la hipótesis nula. ¿Sí? Si lo planteo de esta manera, entonces la alternativa para una prueba bilateral será mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0. ¿Bien? De nuevo, o las dos así, o las dos de esta forma. ¿Sí? No cruzando. Eso si fuera una prueba bilateral. Ahora, se pueden plantear también pruebas laterales, izquierdas o derechas. ¿Sí? Fíjense ahí, por ejemplo, en el medio. Dice h sub 0 igual, o dos puntitos, mu sub 1 menor o igual que mu sub 2. Es decir, yo voy a plantear esta prueba cuando necesite comprobar o testear si la media del grupo 1 es mayor que la media del grupo 2, como lo ven ahí en la alternativa. Acuérdense que la lateralidad de la prueba la voy a reflejar en la hipótesis alternativa, y en la hipótesis alternativa, h sub 1, es la que me va a decir aquello, o voy a poner ahí aquellos que yo quiero probar que está pasando, aquello que sospecho que está pasando. Entonces ahí, en la hipótesis del medio, en las hipótesis estadísticas que ven en el centro ahí de la presentación, estaríamos pensando que la media de ingresos de la ciudad 1 es mayor que la media de ingresos de la ciudad 2. ¿Se entiende? Y por último, la que está más a la derecha, es la situación inversa. Cuando sospecho que la media del grupo 1, de la ciudad 1, es menor que la media de la ciudad 2, entonces utilizo esa otra alternativa. ¿Bien? No es que tenga que hacer las tres, va a depender del problema, son los tres casos posibles. ¿Bien? Dicho esto, es decir, planteadas ya las hipótesis, vamos a pasar, es decir, tita acá, ¿qué vendría a ser? La diferencia de medias poblacionales. En alguna bibliografía esto aparece como delta mu, que es igual a la diferencia entre mu sub 1 menos mu sub 2. Esto vendría a ser el parámetro a testear. Y si ese es el parámetro, ¿qué sería tita sombrero? ¿Qué vamos a plantear como estimador de la diferencia de medias? La diferencia de las medias muestrales. Es decir, tita sombrero será x media 1 menos x media 2. Este viene a ser son mis estimadores puntuales, donde obviamente ya sabemos que esta es la suma de los x sub 1 sobre n1, y x media 2 es la suma de los x sub 2i sobre n2. ¿Bien? ¿Vamos? Y acá de nuevo, volviendo a las propiedades de la esperanza, estadística 1, volvemos a estadística 1. Fíjense, ahí planteamos que si esto es tita sombrero, es decir, mi estimador puntual de la diferencia de medias, entonces la esperanza de esta diferencia de medias muestral, es decir, la esperanza de x media 1 menos x media 2, y aplico propiedad de la esperanza, voy a decir entonces que es igual a la diferencia de las esperanzas de cada una de las variables, es decir, la esperanza de x media 1 menos la esperanza de x media 2. ¿Bien? Y ustedes ya saben, por propiedad de la esperanza, que la esperanza de una variable aleatoria es igual a ¿qué? A mu. ¿Sí? El valor esperado de una variable aleatoria es igual a su media poblacional, es decir, que esto será igual a mu sub 1 menos mu sub 2. ¿Bien? Por otra parte, sabemos que la varianza de la diferencia
entre dos variables aleatorias, es decir, la varianza de x media 1 menos x media 2, ¿sí?, será igual a la varianza de x media 1 menos la varianza de x media 2. Che, profe, la covarianza si son dos variables. Porque ahí no puse nada con respecto a la covarianza, porque se acuerdan que la diferencia era menos, ¿qué cosa? La covarianza, porque si no quedaba sumada dos veces la covarianza entre dos variables. ¿Y qué era la covarianza? ¿Se acuerdan? Una medida de dispersión. De dispersión conjunta y mide la relación o asociación entre dos variables. ¿Y cómo definimos como supuesto al principio cuando empezamos? ¿Cómo son las dos poblaciones? Por lo tanto, su covarianza es igual a 0. Por eso ahí no lo indico, y simplemente la varianza de la diferencia de estas dos variables aleatorias, de estas dos medias muestrales, será igual a la diferencia de sus... Perdón, suma. Perdón. La suma, se suma la variabilidad de ambas variables, ¿sí? Sin restar la covarianza porque es 0. ¿Estamos? Por eso vamos a decir que la varianza de la diferencia de estas dos variables aleatorias será igual a sigma cuadrado 1 sobre el tamaño de la muestra 1, es decir, sobre n1, más sigma cuadrado 2 sobre n sub 2. Esta es la varianza de la diferencia de las medias muestrales. Y a esto no está en la diapositiva, pero sí se los agrego para el teórico. Debemos recordar que si esta es la varianza de la diferencia de medias, acá el desvío estándar de x media 1 menos x media 2, que es igual al error estándar del estimador, ¿no? A EE, el error estándar del estimador, no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de esta varianza. Es decir, esto será igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 sobre n1 más sigma cuadrado 2 sobre n sub 2. Ese es el error estándar de ese estimador que es con el que estamos trabajando ahora. Dicho esto, pasemos ahora a avanzar con nuestra prueba de hipótesis. Hasta acá ya hablamos del estimado, del parámetro a testear, diferencia de medidas. Ahora, después hablamos como segundo paso del estimador puntual de esa diferencia. Tercer paso, criterio de test. ¿Sí? ¿Qué estadístico vamos a utilizar? Voy a borrar acá un poquito. Y el estadístico es el que ustedes están viendo ahí en la presentación. Fíjense, es un Z, es decir, ya me estoy anticipando de que va a tener distribución de probabilidad normal, y dado un nivel de significación alfa, entonces este estadístico Z, ¿sí?, y dado que estamos con poblaciones independientes y ambas con distribución normal, entonces nos vamos a permitir plantear este estadístico como criterio de test para la prueba de hipótesis. Que será igual al cociente entre, ¿se acuerdan cómo era para la media? El estadístico x media menos mu sobre sigma o sigma cuadrado sobre n, todo raíz, el error estándar de ese estimador media muestral. Es lo mismo, ¿sí? Pero allá, mira, ¿sí? Si ustedes ven, en el numerador volvemos a tener tita sombrero menos tita sobre el error estándar de tita sombrero. Siempre los estadísticos tienen esa estructura. Entonces, como ahora nuestro tita sombrero es x media 1 menos x media 2, eso es lo primero que indico ahí en el estadístico, en el numerador. A esto le resto tita, es decir, menos mu sub 1 menos mu sub 2, ahí lo pongo entre paréntesis para que se entienda que eso es tita el parámetro, sobre el error de este estimador, es decir, sobre la raíz de
sigma cuadrado 1 sobre N1 más sigma cuadrado 2 sobre N2. ¿Bien? Y esto tendrá distribución normal 0, 1. Bien, ese va a ser el estadístico para esta prueba cuando estemos con poblaciones independientes, distribución normal y varianzas conocidas. Si tengo que saber tener el dato de estas sigmas cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 para poder aplicar el estadístico. Bien, como yo ya dije que ya sé que es alfa y la prueba, por ejemplo, la podemos plantear como bilateral, entonces tendré las regiones de rechazo en términos de Z, por ejemplo, acá tendré Z, Z crítico 1, Z crítico 2, ¿sí? 1 menos alfa en el centro y alfa sobre 2 y alfa sobre 2 en ambas colas, que son las regiones de rechazo y no rechazo, que las definimos una vez que ya hemos determinado cuál va a ser ese nivel de significación, ¿sí? Con el alfa y sabiéndole el estadístico y su distribución de probabilidad, en el paso 4 planteo las regiones de rechazo y no rechazo. Y vamos a rechazar H0 cuando haya diferencias significativas entre ambos promedios, ¿sí? Con un nivel de significación de alfa por ciento. ¿Por qué digo esto de diferencias significativas? Porque a veces, siempre, como estamos trabajando con muestras, yo voy a tomar una muestra de cada población, calcularé la diferencia de medias, y a veces esa diferencia aparentemente puede ser pequeña, pero depende de la magnitud de la variable también. Entonces, esta prueba me permite decir, con cierto riesgo, con cierto alfa, si entre esas dos poblaciones esa diferencia que observo es significativa o no, ¿sí? Y poder decir que a nivel poblacional entonces las medias, si rechazo la hipótesis nula, que las medias poblacionales son diferentes. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos qué estamos haciendo? Bien. Al igual que recién, podemos a su vez calcular intervalos de confianza para la verdadera diferencia entre esas medias poblacionales, con la misma lógica que venimos trabajando siempre. Ese estadístico determina este intervalo de probabilidad, cuya probabilidad es igual a 1 menos alfa, despejo el parámetro que quiero estimar, y obtengo esa expresión que ven ahí abajo que, si ustedes se detienen un poquito, vamos a agrandar acá un poquitito. Fíjense, acá en el centro, una vez que despejo, me queda el delta de mu, o sea, la diferencia de las medias poblacionales, que es nuestro tita, en el que estamos trabajando ahora. Y en ambos extremos los límites de confianza para este intervalo que queremos calcular. Fíjense que acá nos queda x media menos 1 menos x media 2, que es el estimador puntual. Antes teníamos x media, ahora tengo diferencia de medias. Más menos el z, que si lo plantean en valor absoluto, puede ser un z asterisco nomás, o como está en ese caso, fíjense que dice z sub alfa sobre 2. Ese z es negativo, por eso está más z sub alfa sobre 2. ¿Bien? No se confundan con eso. Por la raíz de, ¿qué es esa raíz? El error estándar del estimador. Esto que les planteé acá al principio. Y entonces, el error estándar del estimador por el estadístico me da el máximo error de esta estimación, entonces más menos el estimador puntual obtengo ambos límites. Y entonces, una vez que obtengo esos valores, concluyo y digo que con un nivel de significación, es intervalo de confianza, con un nivel, varios se equivocaron en el parcial en esto, con un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento, la verdadera diferencia entre los promedios poblacionales va a estar contenida en ese intervalo que obtuvimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta, ¿qué pasa si ambos límites son negativos? Y he planteado que esta es mu sub 1 menos mu sub 2. ¿Qué les parece? Los que están en la MIT pueden participar también. Si ambos límites son negativos, el signo dice va a depender de cuál sea más grande. A ver, pensemos. Si mu sub 1 es mayor que mu sub 2, posta, ¿no? A nivel poblacional.
¿Cómo van a ser esos dos límites de confianza? Los dos positivos, porque algo grande menos algo que no es tan grande me va a dar positivo. Entonces la estimación por intervalo me tiene que dar dos límites, ambos obviamente positivos. Ahora, claro, y ahí la hipótesis nula, si es bilateral, va a estar rechazada, obviamente, ¿sí? Porque no incluye el cero, me agregan acá. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si ambos son negativos? ¿Cuál media es más grande? Mu sub 2 es mayor que mu sub 1. ¿Sí? Habiendo rechazado la hipótesis nula de igualdad de varianzas, perdón, de igualdad de medias, habiendo rechazado la igualdad de medias, entonces, si ambos límites me dan negativos, significa que mu sub 2, la que está restando, es mayor que mu sub 1. ¿Bien? Entonces, este jueguito que estoy haciendo ahora, ¿qué pasa? También es típico de los parciales, si ustedes quieren pensarlo así. Entonces hay que entender muy bien cómo está construido este intervalo para después poder hacer estas interpretaciones, ¿sí? En el contexto de algún problema que nos den. ¿Estamos? Y es un poquito lo que dice ahí, ¿no? Si ambos límites... Muy bien. Hasta acá veníamos entonces con muestras independientes, población normal, y además conocíamos la varianza poblacional. Ahora, ¿qué pasa si no conocemos la varianza poblacional? Que es lo que está planteado ahora como tercer caso que estamos viendo, ¿no? Como tercera prueba de hipótesis. Si las dos varianzas, si las dos poblaciones son normales, ambas independientes, pero no sé el dato de la varianza poblacional, no lo tengo, lo desconozco. Entonces será necesario buscar algún estadístico de prueba que contenga esas varianzas poblacionales, que no contenga, mejor dicho, esas varianzas poblacionales, y vamos a valernos, dice, de estos dos estadísticos. Bien, o sea, vuelvo a repetir, muestras independientes, población con distribución normal, varianzas desconocidas. Y acá se me vuelve a abrir en dos partes el caminito, porque va a depender de si las varianzas son iguales, las puedo suponer iguales, o son diferentes. ¿Bien? Che, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso si no las conozco? Hacemos la prueba de hipótesis que vimos al principio. Por eso se las presenté apenas arrancamos. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, bueno, para hacer una prueba de hipótesis con varianzas, de diferencia de medias con varianzas desconocidas, nos vamos a valer de esos dos estadísticos. Fíjense que el de la derecha es el que acabamos de utilizar en la prueba anterior. ¿Sí? Diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de mu sub 1 menos mu sub 2 sobre el error estándar conociendo las varianzas, en principio, ¿no? Ese estadístico tenía distribución normal 0,1. Por otra parte, sabemos que la suma de esos dos estadísticos, ambos con distribución chi cuadrado, ¿sí? Ahí cuando miro esos estadísticos tengo que pensar en varianzas, ¿sí? Tengo el estadístico que obtengo a partir de la muestra 1, con distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad, más, o sea, le estoy adicionando la varianza del grupo 2, ¿sí? Toda esa info n2 menos 1 s cuadrado 2 sobre sigma cuadrado 2 es la variabilidad o el estadístico que se corresponde con el grupo 2. Fíjense, ahí estoy sumando dos variables chi cuadrados, y ustedes vieron en la unidad 1 que la suma de dos variables chi cuadrado, ¿cuántos grados de libertad tenía? Una variable chi cuadrado que es la suma de dos chi cuadrados. ¿Tienen la misma distribución chi cuadrado con cuántos grados de libertad? No. Vamos a escribir. Esto es el primer capítulo, ¿no? Si yo tengo dos variables, chi cuadrado 1, que tiene n1 grados de libertad, y tengo otra variable, chi cuadrado 2, que tiene n2 grados de libertad, yo puedo definir una nueva variable w, que es la suma de chi cuadrado 1 más chi cuadrado 2, es decir, la suma de dos chi cuadrados. También w va a tener distribución chi cuadrado con n1 más n2 grados de libertad.
O sea, la suma de dos chi cuadrados también tiene distribución chi cuadrado y sus grados de libertad será la suma de los grados de libertad de cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, volviendo acá a nuestro ejemplo, el estadístico correspondiente a la... Lo voy a marcar acá para que se vean. Este estadístico que estoy marcando acá tiene N1 menos 1 grado de libertad. El segundo tiene N2 menos 1 grado de libertad. Entonces, si sumo ambos, esta suma tendrá distribución también chi cuadrado con la suma de grados de libertad, es decir, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Bien? Dicho esto, vamos a checar un toquecito acá. Dice, recordemos que el cociente entre el estadístico 1, o sea, esto que veo acá, y la raíz cuadrada del 2, ¿sí? Vamos, lo voy a escribir para que se entienda porque está demasiado resumido ahí. Dice, esa expresión que tenemos ahí abajo, que es a la cual queremos llegar, tiene distribución T de student. ¿Ustedes se acuerdan cómo se define una variable T? Capítulo 1 de la materia. ¿Qué era una variable T de student? ¿Cómo se definía? Un cociente entre una z, una normal, la raíz de una chi dividido sus grados de libertad. ¿Sí? ¿Hace falta que lo escriba? Una variable T, entonces, es Z dividido, por ejemplo, W sobre, le vamos a poner N1, bueno, sobre sus grados de libertad, así. ¿Se acuerdan? Eso era entonces, así que parece sencillito, lo que vamos a hacer es, fíjense, el Z, ese grande que tengo allá arriba, es lo que va a ir en el numerador de esta expresión de la T. Y en el denominador vamos a tener la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Es decir, el error estándar. Y ahora fíjense que adicionalmente para poder trabajar con este estadístico voy a necesitar suponer que las varianzas poblacionales son iguales, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Poblaciones independientes, varianzas desconocidas, distribución normal, varianzas desconocidas, pero supuestas iguales. Y es lo que dice ahí en la filmina. Necesitamos, para poder construir este estadístico de prueba, para esta prueba de hipótesis de igualdad de medias, suponer que aún no conociéndolas, ambas varianzas son iguales. Y eso nos va a permitir expresar ese S cuadrado que ven ahí en el numerador, perdón, en el denominador, ese S solito, que es una varianza ponderada. A veces en la bibliografía aparece como S cuadrado sub P, por punto ponderada, ¿sí? Una varianza común, que es una muestral, la calculo a partir de los datos muestrales. ¿Y cómo se obtiene esa varianza ponderada? Muestral, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a eso que ven acá. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, con esta expresión que están viendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente que por más que las pueda suponer iguales, en la muestra no me van a dar iguales, porque son dos muestras. Entonces, voy a calcular una especie de promedio de varianzas ponderando por el tamaño de cada muestra. Por eso ya ven que en el numerador de esa expresión, de esa varianza ponderada, S cuadrado, es la varianza de cada una de las muestras multiplicados por los respectivos tamaños de muestra menos 1, ¿sí? Dividido N1 más N2 menos 2. ¿Bien? Y ese dato es el que vamos a utilizar después para obtener el error estándar, ¿sí? En la T o en el estadístico que vamos a usar en este caso. ¿Bien? Dice, dada la importancia del supuesto de igualdad de varianzas, será necesario probar si se cumple ese supuesto. Es decir, acá, esa pequeña línea que dice que está ahí, significa que si a ustedes le dan un ejercicio en donde tengan que hacer una prueba de igualdad de medias, o sea, mu sub 1 igual a mu sub 2 versus distintas, por ejemplo,
una prueba de este tipo, donde las varianzas son desconocidas, necesariamente ahí van a tener que incorporar otra prueba de hipótesis, como un paso intermedio, para decidir si son, o verificar, mejor dicho, si son iguales las varianzas, aunque no las conozcamos, ¿sí? Entonces, hacemos la prueba de hipótesis, no la rechazamos, podemos decir que las varianzas son iguales, y entonces puedo continuar con la prueba utilizando este estadístico que acabamos de plantear. ¿Bien? Entonces, fijamos el nivel de significación para la prueba de igualdad de medias. Bien, tendremos dos valores de t crítico, ahora ya no es una z, sino que es una variable, el estadístico tiene distribución t, con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, planteo los puntos críticos, ¿sí? Y fíjense, ahí aparece esto, chi cuadrado, perdón, x menos x media 2, críticos, ¿ven? Y crítico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa expresión? Que yo puedo plantear las regiones de rechazo y no rechazo en términos de t críticos o también en términos del estimador puntual crítico, ¿sí? Esto cuando vayan al práctico lo van a poder reflejar, o sea, bajar un poquito más, pero básicamente es eso, es decir, puedo utilizar valores de t críticos, o sea, valores en este caso, porque el estadístico que utilizamos tiene distribución t, o podría utilizar diferencias críticas, ¿sí? Comparándolas con las diferencias de medias observadas después. ¿Se entiende? O, si tenemos alguna salida, también el p-valor, que son las tres formas que vimos de rechazar o no una hipótesis nula, ¿no? Con el estadístico, con el estimador puntual o con el p-valor. Son las tres maneras que tenemos de tomar una decisión respecto de si rechazamos o no una hipótesis nula. ¿Bien? Y ahora de nuevo dice, si se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de varianza, es decir, estamos comparando dos medias, mu sub 1 menos mu sub 2, planteo hipótesis nula, alternativa. Ahora, ¿qué pasa si llego a ese punto en el que tengo que chequear de que las varianzas son iguales y en realidad me da que rechazo la hipótesis nula y entonces las varianzas no son iguales? ¿Qué estadístico voy a utilizar para la prueba de hipótesis de la diferencia de medias? También va a ser t, como ven ahí, ¿sí? Va a ser un t, pero ¿qué va a cambiar? Por supuesto que acá ya no voy a poder calcular una varianza ponderada porque no son iguales. Entonces, S cuadrado 1 va a representar la variabilidad del grupo 1 y S cuadrado 2 la variabilidad muestral del grupo 2. Y no las voy a poder ponderar, por eso acá aparecen diferentes, digamos. Y lo que va a cambiar principalmente es esto que estoy marcando acá. Cuando las varianzas no pueden suponerse iguales, cambian los grados de libertad de la T. Es decir, cambian los grados de libertad del estadístico, de la distribución T correspondiente al estadístico que voy a utilizar. ¿Sí? Es decir, ya no calculo una varianza ponderada, es lo que cambia ahí en el denominador, y a su vez, ese estadístico tendrá distribución T de student con V grados de libertad. ¿Sí? Esos V grados de libertad se calculan con la expresión que ven ahí a la derecha. ¿Ven? S cuadrado 1 sobre N1 más S cuadrado 2 sobre N2, esa suma le va al cuadrado, y en el denominador toda esa expresión que ven ahí. ¿Les voy a tomar teórico de esto? No. No me interesa que se aprendan esa formulita de memoria, pero sí que conceptualmente lo que está cambiando por detrás en esta nueva situación es la curva de esa T que tiene otros grados de libertad, se distribuye de otra manera, tiene otra distribución de probabilidad del estadístico. ¿En qué sentido? Que cambian sus grados de libertad y se calculan de esa manera que ven ahí. Luego, y por último, veníamos suponiendo, siempre se los repito, distribución normal, muestras independientes, comparo medias, no conozco la varianza, ¿sí? ¿La puedo suponer igual o no? Hasta acá venimos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si las variables estas x1, x2 que estamos comparando no tienen distribución normal? ¿Qué va a suceder?
¿Qué les parece? Ahí podemos recurrir al teorema central del límite, jugar con aumentar el tamaño de la muestra y si conozco las varianzas, con un n mayor que 30 soluciono y aplico TCL para resolver el problema de que no hay distribución normal, porque esas medias muestrales ya después con n mayor que 30 empiezan a distribuirse normalmente. ¿Bien? Ahora, si no son normales y además no conozco las varianzas, son desconocidas, en ese caso voy a poder igualmente realizar la prueba de hipótesis siempre que las muestras sean mayores que 100. Es decir, necesito una muestra más grande todavía, ¿sí? Para poder aplicar el teorema central del límite y resolver esta cuestión de la consistencia de la varianza y poder trabajar con las varianzas muestrales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, en ese caso, ahora el estadístico no va a ser T, porque recuerden que para que sea T tiene que ser normal. Vi trabajos que los profes se los han corregido así muy amablemente, donde usaron T, pero en realidad era Z, porque la muestra era más que 100 en todos los casos, 100, 120, no me acuerdo lo que tocó a cada uno, pero ahí era Z, no va T. T sí o sí tiene que tener distribución normal, si no, no es T. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, de nuevo, las poblaciones no tienen distribución normal y las varianzas son desconocidas, entonces el estadístico para la comparación de medias puede ser un Z siempre que, como ven ahí reflejado, ven que sigo respetando de que las varianzas son distintas, ese cuadrado 1, las varianzas muestrales del denominador, digo. O sea, esa estructura con distribución normal 0,1. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Son todos los casos posibles que vamos a ver para comparar varianzas poblacionales, ¿sí?, de muestras independientes. Finalmente, y para cerrar, ahí les dejo las expresiones correspondientes a cada uno de los casos que vimos de cómo se obtienen los límites de confianza, ¿sí?, para cada uno de los casos.